Buen día, mi nombre es Frañolis Useche, estudiante de cuarto año C, y hoy hablaremos un poco de lo que fue el gobierno de Raúl Leoni y su desarrollo tanto político como económico. Primero que todo debemos saber cómo Raúl Leoni alcanzó el poder. Raúl Leoni llegó al poder como presidente de Venezuela tras ganar las elecciones presidenciales de 1963, representando al Partido Acción Democrática. Leoni obtuvo la victoria con un amplio margen de votos sobre su oponente. Su mandato se caracterizó por importantes reformas en diversas áreas, como lo fue la educación y la economía. Para adentrarnos un poco en el tema, debemos conocer sobre la vida de Raúl Leoni. Raúl Leoni fue un destacado político venezolano nacido en El Manteco, Estado Bolívar, en 1905 y fallecido en Caracas en 1972. Fue miembro activo del Partido de Acción Democrática y ocupó la presidencia de Venezuela desde 1964 hasta 1969. Antes de su presidencia, Leoni desempeñó varios cargos públicos, incluyendo el del ministro de Relaciones Interiores y presidente del Senado. Su legado es recordado por su compromiso con la democracia y su labor en favor de la estabilidad del país. Ahora conozcamos los principales acontecimientos en el ámbito político. Se implementaron políticas económicas orientadas a la industrialización y diversificación de la economía venezolana, con un enfoque en el desarrollo de sectores no petroleros. Se promovieron también reformas en el ámbito educativo para mejorar la calidad de la enseñanza y expandir el acceso a la educación. Además, se llevaron a cabo esfuerzos para fortalecer las instituciones democráticas y fomentar la participación ciudadana en la vida política del país. En el ámbito internacional, el gobierno de Leoni mantuvo relaciones diplomáticas con diversos países y promovió la cooperación regional en América Latina. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por tensiones políticas y sociales, incluyendo conflictos laborales y movimientos estudiantiles que desafiaron la estabilidad del país. Entre los principales acontecimientos económicos tenemos que durante su gobierno se implementaron políticas económicas que estaban destinadas a promover la diversificación industrial y económica de Venezuela, donde se fomentó inversiones en los sectores no petroleros como la industria manufacturera, la agricultura y la infraestructura. Estas medidas tenían como objetivo reducir la dependencia del país en el petróleo y generar un crecimiento económico sostenible. Además, se llevaron a cabo programas de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente en áreas rurales y urbanas desfavorecidas. Se buscó impulsar la inversión extranjera y fortalecer las relaciones comerciales internacionales para estimular el crecimiento económico. También, en el ámbito financiero, se implementaron medidas para estabilizar la economía y controlar la inflación, lo que contribuyó a mantener un entorno económico mucho más estable. Por otro lado, tenemos los principales acontecimientos en el ámbito social. Durante este gobierno se vivió un periodo de efervescencia política y social en Venezuela, con importantes movimientos estudiantiles que reflejaban el activismo y la participación de la juventud en la escena política. Estos movimientos expresaron demandas relacionadas con la reforma universitaria, la libertad de expresión y otros temas de interés social. En el ámbito laboral se registraron diferentes conflictos que reflejaban las demandas de los trabajadores por mejoras de condiciones laborales, salarios justos y derechos sindicales. Estos conflictos evidenciaron la lucha por la justicia social y la equidad en el ámbito laboral. En cuanto al desarrollo social, se implementaron programas y políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población. Se promovieron iniciativas en áreas como la salud pública, la educación y el acceso a la vivienda, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y mejorar el bienestar general. Debemos tener en cuenta las obras públicas realizadas en el gobierno de Raúl Leoni. Primero tenemos las carreteras y la vialidad,
donde se realizaron importantes proyectos viales para mejorar la conectividad y el transporte en todo el país. Como segundo punto también tenemos la infraestructura urbana, donde realizó proyectos de infraestructura en áreas urbanas, incluyendo la construcción de sistemas de transporte público, redes de agua potable y alcantarillado, así como mejoras en los servicios básicos para las comunidades. También obras hidroeléctricas, que se llevaron a cabo los proyectos para la construcción de centrales hidroeléctricas con el fin de expandir la capacidad energética del país y garantizar un suministro eléctrico más estable. En las imágenes mostradas a continuación podemos observar algunas de las obras públicas realizadas en el gobierno de Raúl Leoni. Aspectos positivos de su administración. Tenemos la estabilidad política y social, donde Raúl Leoni logró mantener la estabilidad política y social en un contexto regional marcado por la agitación social y la inestabilidad política. Crecimiento económico. La economía venezolana experimentó un crecimiento significativo durante el gobierno de Leoni, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos petroleros. Se diversificó la economía mediante el fomento de la industria y la agricultura. Aspectos negativos de su administración. Estaba la corrupción. La corrupción fue un problema significativo durante el gobierno de Leoni, lo que generó descontento popular. También se denunciaron casos de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios gubernamentales. Desigualdad social. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad social siguió siendo un problema importante durante este gobierno. Con lo leído y estudiado anteriormente, podríamos concluir que el gobierno de Raúl Leoni estuvo marcado por luces y sombras. Por un lado, se lograron cosas importantes, avances en materia de estabilidad política y social, también un crecimiento económico y desarrollo social. Leoni consolidó la democracia venezolana y sentó las bases para el desarrollo económico a largo plazo. Se realizaron importantes inversiones en educación, salud y vivienda, lo que mejoró la calidad de vida de la población. Sin embargo, también hubo problemas durante su mandato. La corrupción siempre fue un problema significativo que generó descontento popular. Se reprimió la disidencia política y social, lo que violó algunos derechos humanos. La desigualdad social siguió siendo un problema importante, con una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres. No se llevaron a cabo reformas estructurales profundas para resolver los problemas de fondo del país. En definitiva, la evaluación de este gobierno es compleja y depende del enfoque que se adopte. Quienes valoran la estabilidad política, el crecimiento económico y el desarrollo social tienden a tener una visión positiva de su gobierno. Pero por otro lado, quienes ponen mayor énfasis en la corrupción, la represión a la disidencia y la desigualdad social tienen una visión más crítica. Es importante analizar el gobierno de Raúl Leoni en su contexto histórico y considerar las diferentes perspectivas que existen entre su legado.